Hola chicos, a ver si se ve bien así. Si lo vemos bien, lo hago más veces. Voy a repasar un poco lo último que hemos dado en clase, que es el tema 5. Acordaos que habíamos hablado sobre inecuaciones y antes de hablar sobre inecuaciones hablábamos de las desigualdades. Las inecuaciones son igual que las ecuaciones, solo que en vez de un igual tenemos un mayor que, un menor que, un mayor o igual que o un menor o igual que. ¿Qué nos hace diferentes las inecuaciones? La solución. Para las ecuaciones, la solución iba a ser un número. X es igual a 2, X es igual a 1/2, por ejemplo. En las inecuaciones, la solución va a ser un intervalo, que también podemos llamar conjunto solución. Vale, ¿cómo podemos representar la solución en una inecuación? De tres maneras. Mediante una desigualdad, mediante un intervalo o en la recta real. Por ejemplo, íbamos a hacer una inecuación. En esta inecuación tendremos que hacer operaciones y despejar exactamente igual que en una ecuación, siempre teniendo en cuenta que al final, si pasamos un número negativo al otro lado multiplicando o dividiendo, tendremos que cambiar el sentido de la desigualdad. He multiplicado los paréntesis . Aquí he multiplicado los paréntesis y ahora voy a empezar a despejar. Con lo que tengo menos 15 menos 5 más 1 será mayor que 5x menos 3x. Opero, sumo estas y sumo estas. Menos 24 mayor que 2x. Este número, que es el que está multiplicando a la x, es positivo, así que si lo pasamos aquí dividiendo, no cambiará el sentido de la desigualdad. Menos 24 partido de 2 será mayor que x, es decir, menos 12 será mayor que x. Como hemos dicho que siempre vamos a leer las desigualdades empezando por el lugar donde está la x, leeremos esta desigualdad diciendo que x es menor que menos 12. También podemos decir que menos 12 es mayor que x, pero para no liarnos siempre empezamos por la x. Entonces, ¿de qué maneras podríamos representar la solución de una inecuación? Teniendo en cuenta que esto no es solo un número, sino que estamos hablando de todas las x que son menores que el número menos 12. Lo voy a representar primero en la recta real para que veamos mejor la solución. Si aquí tengo el menos 12, aquí está el menos infinito y aquí está el más infinito en la recta real, los números que componen la solución irán desde el menos infinito hasta el menos 12, no perteneciendo el menos 12 a nuestro intervalo, ya que el signo de desigualdad está abierto, no tiene el igual. Lo representaremos así. En el intervalo, por lo tanto, diremos que la solución será x perteneciente al intervalo abierto, porque es abierto, menos infinito, menos 12. ¿Sí?
La desigualdad la podemos poner así o podemos poner la x primero, diciendo que x es menor que menos 12. Daos cuenta de que si cambio la x a este lado, cambio el sentido de la desigualdad para poder expresar la misma desigualdad. Vale, el ejemplo que hemos puesto antes era una inecuación de primer grado, es decir, las x estaban elevadas a 1, con lo cual simplemente teníamos que despejar y al final tener en cuenta que si pasamos dividiendo o multiplicando un número negativo al otro lado, teníamos que cambiar el signo de la desigualdad. Lo que hemos hecho en clase estos últimos días es despejar y solucionar inecuaciones de segundo grado. ¿Cómo se hace? En primer lugar, si nos la presentan así, tenemos que pasar todos los miembros al otro lado y operar, es decir, sumar las x cuadrado con las x cuadrado, las x con las x y los términos independientes con los términos independientes. Entonces, el 3x cuadrado lo dejo en este miembro, este 2x cuadrado lo paso restando, este menos 2x lo dejo aquí restando y el 15 pasa restando al otro lado. Y todo ello es mayor o igual que 0. Ahora tendré que sumar estas dos. 3x cuadrado menos 2x cuadrado me queda que x cuadrado menos 2x menos 15 es mayor o igual que 0. Aquí ya tenemos la estructura de la inecuación de segundo grado. ¿Y qué hacíamos primero? Factorizar. Factorizar es solamente el primer paso para resolver la inecuación. Las soluciones que nos dan al factorizar son las raíces de este polinomio, no son las soluciones de la inecuación. Entonces, haremos la fórmula de segundo grado para calcular cuáles son las raíces de este polinomio. Para factorizar, cogemos este polinomio y lo igualamos a 0. Ahora desarrollamos la fórmula de la ecuación de segundo grado. Como sabemos que la raíz de 64 es 8, haremos 2 más 8 entre 2, que nos da 5, y 2 menos 8 entre 2, que nos da menos 3. Bien, 5 y menos 3 son las raíces de este polinomio, es decir, de este polinomio. ¿Sí? Este polinomio lo podemos expresar como el producto de sus factores. Acordaos que los factores tenían esta forma, donde donde ponemos A, eran estos dos puntos, el 5 y el 3, es decir, A son las raíces del polinomio. Este polinomio lo podemos expresar como el producto de sus factores, por lo que si ponemos este 5 en forma de factor y este menos 3 en forma de factor, diremos que este polinomio es igual que la multiplicación de x menos 5 por x menos 3. Como habéis visto, se cambia el signo del 5 y del menos 3. No porque se cambie el signo, sino porque ponemos el 5 en este lugar y el menos 3 en este lugar, permaneciendo el menos delante de ambos. Cuando el menos está delante de un menos 3, menos por menos es más. ¿Sí? Una vez que tenemos el polinomio factorizado,
Podemos seguir solucionando nuestra inecuación. En el segundo paso pondremos la inecuación factorizada y haremos el estudio del signo. Vamos a estudiar el signo de esta inecuación. Acordaos que para estudiar el signo de una inecuación tendremos que dibujar la recta real y poner las dos raíces, menos 3 y 5, por orden de menor a mayor, teniendo en cuenta que en la recta real, en la izquierda tenemos el menos infinito y en la derecha tenemos el más infinito. Ahora, como siempre os digo, tenemos que imaginarnos valores que no van a formar parte de la solución entre el menos infinito y el menos 3, por ejemplo, el menos 4, los pongo así en paréntesis arriba porque no van a formar parte, repito, de nuestra solución. Entre el menos 3 y el 5, por ejemplo, el 0, y entre el 5 y el infinito, por ejemplo, el 6. Una vez que hemos imaginado estos valores, los sustituimos en nuestra inecuación, que tenemos aquí. Si sustituyo, la voy a copiar aquí. El menos 4 aquí me dará negativo por negativo, positivo. Si sustituyo el 0 aquí, me dará negativo por positivo, negativo. Si sustituyo el 6 aquí, me dará positivo por positivo, positivo. Cuando he llegado a este punto, me tengo que fijar en el símbolo de la desigualdad. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que estoy buscando que esta expresión sea mayor o igual que 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro conjunto solución nos dice que x tiene que pertenecer a aquellos intervalos en los que la inecuación, esta expresión, sea positiva o sea igual a 0. ¿Qué valores nos hace esta inecuación o esta expresión positiva? Todos estos valores, del menos infinito al menos 3, todos estos del 5 al infinito, y además tengo que buscar también aquellos que me hagan 0 la expresión, porque también entran aquellos que hacen 0 la expresión, que ¿cuáles son? Efectivamente las dos raíces, el menos 3 y el 5. ¿Sí? Entonces nuestra solución o nuestro conjunto o solución van a ser las x pertenecientes a estos intervalos, del infinito al menos 3, ponemos corchete porque el menos 3 también entra en la solución, unión, corchete, del 5 al infinito. Como podéis ver, siempre el menos infinito y el infinito tienen intervalo abierto. Bien, vamos a poner otro ejemplo. En este caso vamos a hacer el ejercicio 7a. X cubo más 4x cuadrado es mayor que o igual que 6 menos x. Vale, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer? Otra vez pasar estos miembros a este lado. Perdón, estos términos a este lado. X cubo más 4x cuadrado más x menos 6 será mayor o igual que 0. Hemos pasado la x sumando y el 6 restando. ¿Qué nos pasa? En este caso no tenemos una forma, esta expresión no tiene forma de fórmula de segundo grado. Tiene una expresión donde tenemos un x al cubo, es decir, es un polinomio de un grado mayor que 2. En el primer paso factorizamos. ¿Para qué? Para sacar las raíces de esta expresión, exactamente igual que en el otro ejercicio. ¿Qué nos encontramos? Que aquí no podemos factorizar con la fórmula de segundo grado.
tenemos obligatoriamente que hacer Ruffini para sacar al menos la primera de las raíces. Ponemos, recordamos, los coeficientes de cada término. 1, 4, 1 y menos 6. Acordaos que si nos falta alguno de los términos tendremos que poner un 0 en su lugar. Vale, vamos a ir buscando raíces. La primera, os la voy a decir yo, va a ser el 1. Vamos a probar con el 1. Acordaos, bajamos este 1 aquí abajo y decimos 1 por 1, 1. 4 menos 1, 3. 3 por 1, 3. Menos 2. 1 por 1, 1. 4 más 1, 5. 1 por 5, 5. 1 más 5, 6. 1 por 6, 6. Y menos 6 más 6, 0. ¿Sí? Podemos o seguir haciendo Ruffini y buscar más raíces, o bien, como ya tenemos una raíz, esto es una ecuación de segundo grado, donde este es el coeficiente de x al cuadrado, el 5 es el coeficiente de las x y el 6 es el término independiente. Aquí podemos continuar haciendo la fórmula de segundo grado. La he copiado aquí de nuevo. Empezamos. X será igual a menos 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado menos 4 por 1 y por 6 partido de 2 por 1. Acordaos de la fórmula de segundo grado. La fórmula de segundo grado nos decía que este era el coeficiente A, este era el coeficiente B y este era el coeficiente C. Y teníamos que menos B más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido 2 por a nos daría las raíces de esa ecuación de segundo grado. Pues operamos menos 5 más menos la raíz de 25 menos 24, que es 1, ¿no? Nos quedará por un lado menos 5 más 1 partido de 2 y por el otro menos 5 menos 1 partido de 2. Menos 5 más 1, menos 4 partido de 2, menos 2. Menos 5 menos 1, menos 6 partido de 2, menos 3. Vale, ya tenemos la raíz x igual a menos 3, que como factor la representaríamos como x más 3. La raíz x igual a menos 2, que la pondríamos en forma de factor como x más 2. Y acordaos de la raíz x igual a 1, que la pondríamos como factor como x menos 1. ¿Sí? Vale, una vez que tenemos las tres raíces, haremos lo mismo que hemos hecho antes, es decir, estudio del signo. ¿Qué hemos hecho antes? Expresar la inecuación que teníamos antes, como el producto de sus factores, es decir, x más 3 por x menos, más 2 por x menos 1 será mayor o igual que 0. Y ahora poníamos las raíces en la recta real. Ponemos las raíces, estas son las raíces, y estos son los factores. Las raíces por orden de menor a mayor, es decir, primero el menos 3, después el menos 2 y después el 1. Aquí está el menos infinito y aquí está el más infinito. Ahora, exactamente igual que antes, nos inventamos valores que estén dentro de estos intervalos. Del menos infinito al menos 3, un número menor que el menos 3, pues el menos 4. Entre el menos 3 y el menos 2 tendremos que poner uno intermedio, que será el menos 2,5, por ejemplo. Pero podríamos decir aquí, por ejemplo, el menos 100, el menos 3,5, el menos 3,25, aquí el menos 2,6, el menos 2,7, el menos 2,75. Entre el menos 2 y el 1
Por ejemplo, el 0. Siempre ponemos entre un número negativo y un número positivo el 0 porque nos va a ser más fácil a la hora de sustituir aquí. Y entre el 1 y el infinito, por ejemplo, el 2. ¿Sí? Entonces, estos valores que, repito, nos sirven para calcular la inecuación, pero no van a ser parte de nuestra solución, los únicos que van a ser parte de nuestra solución son, en su caso, las raíces, nos van a ayudar a calcular la solución. Sustituyo el menos 4 aquí. Menos 4 aquí me daría negativo. Negativo por. El menos 4 aquí me daría negativo otra vez. Negativo por negativo. Negativo por negativo, positivo. Por negativo, negativo. Es decir, que este intervalo sería negativo. Vamos a por este, a ver qué pasa. El menos 2,5. Aquí sería negativo, aquí sería negativo y aquí sería positivo. El menos 2,5. Aquí sería positivo, aquí sería negativo y aquí sería negativo. Positivo por negativo, negativo. Negativo por negativo, positivo. Este intervalo sería positivo. Vamos a ver qué pasa en este intervalo. El 0. Positivo por positivo, positivo. Por negativo, negativo. Por último, vamos a ver qué nos pasa en este intervalo. Del 1 al infinito. Sustituimos el 2. Positivo por positivo, positivo. Por positivo, positivo. Ahora, recordad, exactamente igual que en la anterior, nos fijamos ahora en el símbolo de la desigualdad, que nos dice que esta expresión tiene que ser mayor o igual que 0, ¿vale? Es decir, cogeremos aquellos valores que pertenezcan a los intervalos positivos y además aquellas raíces, porque nos está diciendo que los valores que hacen esta expresión igual a 0 también pertenecen a nuestra solución. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra solución? X perteneciente, siempre recordad que la expresamos así, a del menos 3, acordaos, cogemos los intervalos positivos y las raíces, en este caso, van a pertenecer a nuestra solución. Es decir, del menos 3, como pertenece, va a ser intervalo cerrado, al menos 2, que también pertenece, así que también es un intervalo cerrado, unión del 1, que también pertenece, así que es intervalo cerrado, al infinito. ¿Veis?